Cómete tus miedos con la Fundación ICOMEM, Fundación del Colegio de Médicos de Madrid, presentan unos episodios de salud mental especializados en trastornos de la conducta alimentaria. Y en este episodio que vamos a ver hoy, hablamos de un tema que nos preocupa especialmente, que es el tema de las redes sociales y del acceso a Internet. Y estamos no con una, sino con dos profesionales. Tenemos a Beatriz Martínez, del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, y a Abigail Huertas, del Gregorio Marañón. Quiero empezar diciendo que hace unos años, cuando empezaron todo el tema de redes sociales, no se sabía muy bien cómo iban a afectar a la salud mental y qué es en estos últimos años que se ha empezado a ver los efectos. Lamentablemente hemos visto que es así y creo que vamos un poquito tarde los profesionales alertando sobre este tema, pero por lo menos ahora pues nos estamos dando cuenta de cómo impacta exponencialmente toda la información y la desinformación en el desarrollo emocional de los adolescentes, en su imagen, en la idea que tienen de la belleza, todos los filtros, toda la realidad desvirtuada que afecta mucho a su estado emocional. No sé si tú tienes la misma sensación. Sí, ¿no? Lo que veníamos viendo, como bien decías, ¿no? Años atrás también son un incremento de los problemas de salud mental en población infanto-juvenil. Si lo pensamos con la pandemia, eso actuó como un catalizador donde esa tendencia, ¿no? Que veníamos viendo ascendente, de más consultas en urgencias, más hospitalizaciones, trastornos más graves, pues digamos que ¿no? Se disparó. Y parece lógico también pensar, ¿no? Que en ese fenómeno, aparte del estrés que puede causar una pandemia mundial, puede ser también, ¿no? El aumento de uso relacionado con esa soledad, con ese confinamiento de todas estas plataformas de redes sociales. Tenemos investigaciones además que hablaban de eso, ¿no? Que decían que precisamente aquellos adolescentes que se encontraban peor y que tenían más dificultades para afrontar todo el estrés durante el confinamiento, por supuesto que usaron mucho más las redes sociales y bueno, lo que vemos después es que vamos recogiendo pues eso que sembramos entonces. Vimos un aumento pues brutal, ¿no? De hasta un 20% de las hospitalizaciones, es decir, de menores que necesitan quedarse en un hospital ingresadas para recuperarse de su TCA. Además, otra cosa que también llamaba mucho la atención es que es todo como muy rápido, ¿no? El debut de estos síntomas de 0 a 100 y mucho menos progresivo que tiempo atrás. Y algo que creo que también debemos de poner sobre la mesa y es el adelanto de la edad de este debut. Tenemos muchísimos más pacientes ingresados por debajo de 12 años, incluso en edad, ¿no? de niños chiquititos de primaria, de 6, de 7 años, y vamos viendo que esto es un problema que no solo afecta a los adolescentes. Yo creo que merece, ¿no? Una reflexión entre todos de ver también cómo el uso de estos dispositivos puede estar afectando y también trabajar en ello para establecer estrategias de prevención. Hay algo que has dicho que me parece importante remarcar, ¿no? Que es el sentimiento de soledad. Parece irónico que en una red social, que estamos hiperconectados, que podemos hablar con muchas personas, parece mentira que incremente el sentimiento de soledad. ¿Por qué podría ser esto? Pues hombre, yo creo que tiene mucho que ver con el tiempo que tú te quedas en tu casa, ¿no? Porque si pensamos en un adolescente socializando, no es desde luego delante de una pantalla haciendo scroll, ¿no? Todo el rato viendo a ver qué se cuece por ahí. Al final también hay estudios que hablan de cómo las personas que empiezan a encontrarse mal, como una manera probablemente de automedicación, ¿no? O de alivio, incrementan el uso de redes sociales. Entonces, si tú estás pasando por un momento malo, por un momento de ánimo bajo, por un momento de crisis y lo que haces es, en vez de pedir ayuda a tu alrededor, pues ¿no? Paliar esos sentimientos que te dan angustia con el uso a veces compulsivo de redes sociales, donde además vas a establecer una comparación inherente a que eres adolescente también, ¿no? Los adolescentes se miden frente al grupo de iguales, entonces si tú ves que todo el mundo ahí lo que muestra son cosas buenas y tú estás pasando por tus basurillas, que es algo que no tienden a compartir los adolescentes en redes sociales, pues si lo piensas es un caldo de cultivo perfecto para sentirte cada vez más solo y más aislado. Es verdad que consultan mucho madres de adolescentes con esta preocupación. Mi hija ha venido del extranjero, que le he dejado un móvil porque se ha ido fuera un trimestre y ahora no puedo quitárselo, o mi hijo en pandemia, como las clases estaban digitalizadas, perdimos ya totalmente el control y dejamos de poder supervisarle. Y cuando viene a lo mejor una familia con un niño con trastornos del neurodesarrollo de 2 años o 3 años a consulta y en la sala de espera el niño busca en el bolsillo de papá o en el bolso de mamá para sacar el teléfono móvil, cuando hay niños que consultan por problemas de insomnio y
y haces un registro de horas de sueño, de deporte, de alimentación y de tecnología y están 3 horas desde que terminan los deberes hasta que se acuestan con un uso de tecnología, por ejemplo, y las familias no lo hacen con intención, por supuesto, de dañar a sus hijos, lo hacen desde el desconocimiento, la ignorancia de que esto puede tener, y cuando se lo explicas lo comprenden, pero cuando ya es adolescente ya es muy difícil retirar el uso de tecnología. Entonces, tenemos que empezar a trabajar mucho antes, irnos un poquito hacia la primera infancia, educar a las familias. También piensa en todo el refuerzo positivo que tiene eso, la pantalla, ¿no? No hablamos solo de redes sociales, hablamos de videojuegos, ¿no? Que además están precisamente diseñados para que cada vez uno esté más enganchado, ¿no? A costa de que son videojuegos que no te pasas nunca, ¿no? Ahora son juegos que se juegan online, que cada vez se van expandiendo más y más, que incluso venden accesorios para eso, ¿no? Tú ves en tiendas dedicadas a la infancia, de cochecitos de bebé, de cunitas y tal, donde tú tienes una base para poner el teléfono móvil en el carrito. Entonces, imagínate una madre, ¿no? Que en este kit que te haces de tu ajuar, que te regalan tus amigas, cuando, ¿no? El típico el espejito para el coche, la sillita y demás cosas, tú tienes la posibilidad de adquirir un trípode, un soporte para el teléfono móvil en un carrito. Entonces, imagínate qué animalada cuando todas las asociaciones, ¿no? dedicadas a la infancia, ya sea desde pediatría o en salud mental, sabemos que por debajo de 2 años no es conveniente exponer a los niños a pantallas, pero sin embargo, por debajo de 2 años es cuando los niños van en un carrito, ¿no? Entonces, si tú tienes este soporte, es que estamos haciendo algo mal. Imaginaros que nos encontrásemos una pitillera, ¿no? Así infantil, customizada, para darle tabaco a los niños. ¿Os parecería una burrada? Y las familias no tienen ninguna intención de dañar porque te lo cuentan. No, yo salgo a correr con el carrito último modelo que me permite correr con mi hijo, pero con el soporte con la tablet. Pero entonces el niño se pierde los pajaritos cantando, la sonrisa de la persona que se cruza, el perrito que le sobresalta y todo ese estímulo de la socialización, el contacto con la naturaleza, bueno, estímulos cognitivos para su desarrollo. Salió un estudio hablando de edades tan tempranas que los niños que tenían sobreexposición a las tablets muy pequeños como que empezaban a hablar más tarde. Sí, esto se ha visto mucho a raíz de la pandemia, aunque nosotros ya había estudios previamente publicados que los niños presentan un neurodesarrollo anómalo cuando están expuestos a pantallas en edades tempranas. Se sospecha un trastorno del espectro del autismo, un retraso en el lenguaje, porque no están recibiendo esa estimulación en la comunicación. O sea, que incluso desarrolla enfermedades que a lo mejor no hubieran salido si no hubiéramos hecho este abuso de pantallas, pueden salir por ese abuso en edades tempranas. Pero una cosa muy buena es que si tú lo detectas y retiras las pantallas, el niño empieza a avanzar, muchas veces puede haber un trastorno del neurodesarrollo de base, pero la evolución es muchísimo mejor que si no retiras las pantallas. Nadie habla, ¿no? de cortar todo el acceso a tecnologías a todo el mundo, sino la cosa es poder ir haciéndolo pues, de una manera progresiva, primero cuando tu cerebro está preparado para, ¿no? para digamos, procesar esos impulsos, porque de otra manera, ¿no? Pues cuando eres más pequeño no estás para eso. Sí que es verdad que deberíamos, ¿no? de hacer esta prevención a nivel, ¿no? Yo creo que global, no solo desde nosotros como profesionales cuando ya llega a nuestra consulta es tarde, ¿no? Sino que debería haber una estrategia de cómo educar a la población. Me gustaría saber vuestra opinión sobre el papel que tienen los influencers pues en esta educación o en este uso responsable de la tecnología. Pues es un papel fundamental. Yo hace ya mucho tiempo que escribí en mi cuenta personal de redes un comentario que decía: ¿por qué tenemos que decirle a Dulceida que no fume? Y era como un ejemplo. ¿Y por qué esta influencer nunca se pone un chándal y no lleva una vida sana y no hace deporte? Creo que los adultos que tienen una pantalla o una imagen de cara a la gente joven, dirigido su mensaje al público joven, tendría que tener una responsabilidad. Pero luego cada uno hace lo que quiere con su vida. Entonces creo que esto habría que regularlo y legislarlo claramente. Igual que se hace con otros contenidos, ¿no? O sea, al final, en comunicación, la prensa tiene sus códigos de buenas conductas, tienen claro de qué cosas se deben de hablar, de cuáles no, ¿no? O al menos intentarlo y de qué manera, ¿no? Y en qué franja horaria, ¿no? Sabemos que la televisión tiene sus franjas también en función del público potencialmente menor que pueda estar expuesto en esa franja horaria, y pienso que debería de haber también una normativa para todos estos creadores de contenido, porque si tú eres creador de contenido y te dedicas, ¿no? a
a vender pues productos, a vender en parte de tu vida y a vender una filosofía, es un nuevo medio de comunicación como lo ha sido, ¿no? Pues el periódico, la televisión, el cine. Entonces sí que debería haber una regulación y creo que debería haber también sanciones. O sea, no todo vale, porque igual que tú no puedes hacer apología del suicidio en un medio de comunicación, pues no deberías de poder hacer esto o minusvalidar según qué problemas o dar información directamente falsa sobre remedios, ¿no? Que a veces son remedios naturales o pseudonaturales, pseudocientíficos para según qué dolencia. Decir incluso, ¿no? Esto dio para mucho también una influencer hablando de por qué la bebida que estaba promocionando hidrataba más que el agua, ¿no? Entonces, son cosas que lo contamos aquí y nos rimos porque nos parecen absurdas, pero en población vulnerable... Esta influencer, esta chica en concreto, después ha reconducido su vida y ha hablado abiertamente de sus problemas de salud mental. Entonces, bueno, también son gente joven que tienen que madurar, tienen que crecer como personas y rectificar. Pero si esto estuviera regulado, igual que está regulado cuando hacen publicidad, que les pueden sancionar o penalizar, sería más fácil. La población tampoco sabe que hay, por ejemplo, canales para denunciar contenido que consideramos peligroso o inapropiado, ¿no? La Agencia Española de Protección de Datos, la Fiscalía del Menor, tienen mails y enlaces para poder ir denunciando lo que nosotros nos vamos encontrando. Y esto, los profesionales de salud mental infanto-juvenil, hace años ya que cuando detectamos que alguno de nuestros niños de la consulta se encuentra a través de Internet algún vídeo inadecuado, sí, o páginas web o blogs que fomentan contenidos poco saludables, lo denunciamos con mucha responsabilidad y a veces hablamos entre nosotros para hacer como una denuncia en masa, ¿no? En bloque, pero no tendríamos que ser solo los profesionales de salud, tendría que ser toda la población la que hiciera como un cuidado y un tutelaje, y si detectas un contenido inapropiado, tengas un canal claro y sepas dónde denunciarlo para que eso no haga daño a la infancia. Que también tengamos esta responsabilidad social, huyendo del sensacionalismo, huyendo del clic y del like, para poder realmente hacer esta labor de cuidado, porque a veces yo veo incluso pacientes, hablo incluso pacientes mías, ¿no? Compartiendo contenido en redes que no las deja bien, ¿no? Porque quiero decir, está bien hablar de salud mental, todo el mundo tenemos derecho a tener un espacio para volcar nuestras cosas, pero también tenemos que mandar a los jóvenes el mensaje de tu protección, ¿no? Incluso de la huella digital. Y es lo que cuelgas tú hoy, a lo mejor dentro de 10 años no te va a apetecer verte ahí, ¿no? Y solo tenemos que pensar en nuestras fotos de la adolescencia, en según qué escenario, y era una foto que estaba en un álbum tuyo, ¿no? Y que solo veías tú y las 4 colegas que sacaron una copia de esa foto. Pero esto es una foto que se puede multiplicar por miles, por millones. Entonces, pensar también, quizás esto que estás sintiendo ahora y que te sale volcarlo en redes, incluso también con encontrar una red de apoyo, porque muchas veces es una manera, ¿no? También entre pacientes de encontrar ese nicho de comprensión. Quizás otro hace una captura de ello o lo repostea de tal manera que te lo graban y ya sale de tu cuenta y queda compartido en otras, y dentro de 10, de 15 años a lo mejor tú estás en una entrevista de trabajo y alguien te sale con ese vídeo y te afea, ¿no? Entonces, no es tanto, yo estoy a favor de hablar de salud mental, creo que no hay que sentirse avergonzado de los problemas de salud mental, pero igual que a lo mejor no compartirías tu revisión con el ginecólogo y no te avergüenzas de ella, tampoco hace falta compartir según qué cosas que forman parte de tu privacidad y tu derecho a tu confidencialidad dentro de tu proceso terapéutico. Eso yo creo que también es un poco más complicado porque también el algoritmo va cambiando, ¿no? En función del tiempo. Bueno, habría que intentar conseguir que quienes desarrollan el algoritmo también tengan una responsabilidad penal, la responsabilidad que tenemos de proteger a la gente que sufre, que está en situación vulnerable y sobre todo si son menores de edad. Y que esa exposición a lo mejor te sale mal, ¿no? Porque tú vuelcas esos vídeos o esas fotos con la idea de que la gente te diga, jo, pobrecita, ¿no? Lo estás pasando mal, vamos a ayudarla, vamos a dedicarte una palabra amable, pero no siempre es eso lo que vas a encontrar en redes, ¿no? Porque al final en redes hay de todo, como en la calle, ¿no? Entonces habrá gente que no entienda tu mensaje o que no lo entienda de la manera que tú quieres que lo entiendan. Y aquí vamos con la soledad, porque es malo que alguien no entienda tu mensaje y te ataque o te exponga, pero y que no te hagan caso y que no tengas visualizaciones, ni likes, ni comentarios, eso a veces en la población adolescente es como es importante mucho saber peor. qué quieres conseguir subiendo esa foto. Claro, porque si es simplemente compartir con tus amigos y te da igual lo que pase con los likes, con los comentarios, pues genial. Pero si estás buscando un refuerzo positivo que a lo mejor puede que llegue y puede que no, pues ahí está el sentimiento de malestar. Y que incluso aunque lo hagas con tus amigos, ¿no? Porque a veces nuestros adolescentes dicen cosas como tengo la cuenta privada.
¿no? O lo he subido a mejores amigos, ¿no? Entonces solamente lo ven unos pocos. Bueno, pero tú no sabes qué va a hacer tus amigos con esa foto. Para empezar, porque habrá algunos amigos que quizá ya no sean tan buenos amigos, ¿no? Y esto está a la orden del día. Y que alguien te haga una captura, que entonces lo difunda en el resto del instituto. Tú lo subiste a Mejos, pero llega a toda la gente de tu clase. Y entonces eso es a fondo de sorna, de broma, ¿no? Y luego te van a decir que lo que quieres es casito. Entonces, lejos de conseguir ese casito bueno, ¿no? Parece que queda otro mensaje que no es el original. Entonces, educar a nuestros adolescentes en que su privacidad es importante y que lo que tú tienes tuyo dentro es tuyo, pero lo que tú vuelcas al mundo ya deja de ser tuyo en el momento que se puede capturar, se puede grabar, se puede reproducir, se puede repostear. Entonces, es muy importante que lo que tú no quieras que no vea alguien, entonces no lo subas. Y hablando de trastornos de la conducta alimentaria, ¿cómo influyen, ¿no?, las redes en estos trastornos? Porque al final yo creo que dentro de lo poco conocido que son estos trastornos, es lo más conocido que pueden dañar las redes sociales, ¿no? La comparativa constante, las fotos de gente perfecta. Tú misma, ¿no? O sea, tú misma a golpe de filtro. O sea, porque también hay una manera, ¿no?, de... Yo tengo pacientes que muchas veces dicen que les daba como miedo, incluso, ¿no?, en pandemia, que yo seguía haciendo consulta presencial y las veía tal, y dice, ahora cuando salga y me vean, yo no quiero que me vean porque me llevan viendo en redes sociales de esta manera, ¿no?, con estos filtros, en estas conexiones que hacíamos en videollamada, que yo me ponía el filtro con el gatito, el conejito, lo que fuera para taparme. Entonces, también está esa otra parte, ¿no? Esa otra parte del enmascararte, del cambiarte, del cómo te muestras a los demás en la versión digital, en tu avatar, frente a la vida real, por no hablar que hay gente que es que se conoce ahí. O sea, ya se conoce bajo el filtro, solo te ha visto a través de estas historias que tú has colgado, estas publicaciones, y ahora te tienen que conocer a ti. Y ese tú ya no tiene ese segundo tiempo de pensar que tienen las redes o de hacerte el retoquito de turno que tienen las redes. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Pacientes que presentan dismorfofobia en relación a cómo se ven en sus avatares o en sus publicaciones en el ámbito digital en comparación con su yo real. Hemos visto niñas realmente en estados físicos lamentables, donde no ha quedado ni siquiera oportunidad de hacer un abordaje primero ambulatorio, necesitando ingresarlas. A veces niñas, como os decía, muy chiquititas, incluso niñas cumpliendo criterios de anorexia nerviosa con 9, con 10 años, ¿no? Donde vemos que a veces también gracias o por culpa de estas redes sociales, estos canales de comunicación, pues ha ido haciendo la bola cada vez más grande. Me contaba, por ejemplo, una niña en consulta que habían hecho una actividad en el cole, con toda la buena intención, entiendo, de parte de los maestros, pero para que veamos a veces esto de hablar de alimentación saludable o no, que habían hecho un mural en el cole, donde entre el curso, o sea, las dos clases del curso habían ido llenando unas siluetas de un niño así como más gordito y un niño más delgadito, y dentro ponían grupos de alimentos que te llevaban a estar gordito o a estar delgadito, ¿no? Entonces, imaginaros la foto, que yo pedí por favor que me la trajeran, porque a veces la uso hasta en presentaciones, para que veamos que no siempre educar en hábitos de salud es algo bueno según cómo lo hagamos. Entonces, claro, ¿qué había pasado con esta chiquita jovencita, ¿no?, de 9, 10 años? Yo creo que tenía 9 cuando llegó al hospital. Pues claro, pues en el pensamiento dicotómico de esto está mal, pues no voy a comer nada de eso. Generando además una dificultad, porque era una niña que ya arrastraba dificultades alimentarias previas, donde parte de su alimentación, pues por estos papás ya desesperados, a base de nuggets, de palitos de merluza y demás, claro, me han dicho que los fritos no los puedo comer. Pues entonces, ¿qué como? Pues dos cosas. La familia a veces lo contextualiza, pues claro, pues pobrecitos no saben, ¿no? Esto es una fase. No, esto es una fase más de estas que ha tenido ella históricas de tal, y cuando haces una exploración, pues lo que ves es que realmente hay, ¿no?, un miedo a ganar peso, la niña haciendo a veces ejercicio en casa, pues de forma compulsiva, escondidas, ¿no? También la familia pues nos había dado mucha cuenta, porque bueno, no nos olvidemos que el deterioro de una malnutrición en la infancia y adolescencia no es como en la edad adulta, ¿no? De hecho, esto los pediatras del hospital, que también dan a veces formaciones a otros pediatras, siempre dicen que hay que quitarles la ropa a los niños en la consulta para hacer esta exploración. Porque claro, la carita de un adolescente, de un niño, es una carita redondita, entonces no siempre tú ves lo que hay detrás, porque claro, cuando le quitas la ropa es cuando ves esa realidad, ¿no?, de estados pues nutricionales pues muy agravados, muy severos, y eso pues a veces solo susceptibles de un ingreso. Entonces,
Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues pensad, ¿no? Pensad estas pacientes expuestas a todo este contenido digital, a veces también, ¿no? Cuando a veces también eres el débil de la clase, pues esto es gasolina para según qué perfil también, ¿no? De acosador en el ámbito escolar. Claro, el ciberbullying ahora es que amplifica todo mucho, pero sí que es verdad que, como en las escuelas también con buena intención se intenta hacer una educación en salud, pues lo que ocurre es que los niños lo entienden todo de una manera extrema, y entonces si mi maestra me ha dicho que estas galletas que me has mandado para el recreo son malas, pues ya restrinjo y no como. Y si me invitan a un cumpleaños o vamos a comer tarta, pues no quiero ir, y entonces tengo una explosión de conducta, una rabieta o un malestar y un descontrol para evitar ir a esa situación donde me enfrento a algo que me resulta temible y que además es lo contrario de lo que me ha dicho mi profe que tengo que hacer. Entonces se va como todo retroalimentando, y ahora lo sabemos, que hay niños que tienen sobrepeso. ¿Por qué tienen sobrepeso? Porque están sentados jugando al ordenador y no están jugando en la calle. O sea, poner el foco en la alimentación, que aumenta las diferencias sociales, porque antes el que tenía el pastelito envasado era el de clase media alta, porque el que no tenía dinero para comprar todos los días el pastelito envasado, pues le daban una manzana o un plátano que era más barato en el mercado. Pero ahora es al revés. Ahora toda la alimentación saludable aumenta mucho. Como el cambio de estatus social, lamentablemente, es mucho más barata la alimentación poco saludable y está más accesible, y al final estás como señalando estas desigualdades sociales. Yo veo esto mucho en consulta como un síntoma satélite de mucho sufrimiento familiar, de muchos problemas, de no tener tiempo para atender a los niños porque estamos con nuestros propios malestares, y luego en patología mental grave. O sea, niños sobre todo chicos con riesgo de tener un trastorno mental grave, empiezan a transgredir el sueño y la alimentación, y dices, ¿tendrá un trastorno de conducta alimentaria o es como una desorganización vital y de pensamiento absoluta, muy chiquititos? Y cuando crecen acaban, yo creo que las niñas más desarrollan un trastorno de conducta alimentaria y los niños más quizá un cuadro psicótico, un trastorno mental grave. Pero en los 12 en adelante las niñas tienen más problemas relacionados con las redes sociales y lo que ven. Ahora lo que vemos es que tienes chicas de 8 años con síntomas nucleares de anorexia nerviosa. Yo a veces también mandaría un mensaje a estos padres o incluso a otros profesionales de la salud, que si tú ves una niña que de repente empieza a perder peso de una manera muy rápida, que te escame, porque cuando uno tiene sobrepeso es por algo. O sea, llegó ahí porque le costaba controlar la alimentación, y si ahora abandonamos ese estado muy rápido es porque la pérdida de peso no se está haciendo bien, ¿no? Estás entrando en conductas que también son nocivas para la salud, y de hecho es una pena porque hasta en los ciber, ¿no? Las unidades de investigación, se ve que las líneas de obesidad van por un lado y por otro lado van las líneas de TCA, y yo creo, y de esto de hecho lo hemos debatido muchas veces nosotros desde la unidad de trastorno de la conducta alimentaria de mi hospital, que estas líneas deberían de ir juntas, claro, porque no se puede hablar, ¿no? Y va en la línea de este mural del cole de prevención de la obesidad sin hablar también de prevención de los TCA, porque claro, tampoco vale que tú pases de ser alguien con sobrepeso a alguien en un infrapeso en 2 días, porque eso es porque no lo estás haciendo bien, y no todo vale, y es una pena porque uno se encuentra con este refuerzo positivo de estás muy guapa, de verdad te estás quedando estupenda, madre mía, y esto en una mente, una niña, pues como hemos tenido en consulta, incluso ingresados, ¿no? De 8 o de 7 años, es un caldo de cultivo para más una anorexia que va a ser muy complicada. Sabemos que cuanto antes tú tengas estos trastornos, o sea, los trastornos de la conducta alimentaria de inicio precoz tienen peor pronóstico, o sea, porque claro, también van a afectar a muchas más esferas de la vida de un niño, en cómo se va a gestar a futuro esta personalidad en el adolescente. Entonces, es importantísimo que podamos hacer también prevención de estas cosas cuando uno es chiquitillo, porque claro, mucha gente que nos está escuchando ahora ni se imagina que eso te puede pasar antes de la adolescencia, ¿no? Porque yo sí creo que después de los 90 todos tenemos en la cabeza la anorexia, la bulimia, pero no tenemos tan claro que estos problemas pueden ser algo que pase también antes, ¿no? Incluso también a veces pues dentro de familias donde ya ha habido un TCA o donde hay hermanas que tienen conductas, ¿no? Dentro de los trastornos de la conducta alimentaria que tienen síntomas, y estas niñas más pequeñas van a copiar eso
y recibiendo un montón de refuerzo del entorno, de refuerzo Luego, positivo. ¿cómo utilizamos el lenguaje también? Porque no se trata de decirle a una niña no comas esto que te va a salir barriga, o a un niño o que te vas a poner gordo, sino ofrecerle hábitos saludables, que hagan más deporte, ¿no? Que coman más sano y darles un mensaje como más positivo para que tengas energía, para que seas más rápido, para que corras mejor, para que tengas más fuerza para cargar la mochila, como un mensaje así. Yo en chicos estaba pensando que veo más con este rollo de ahora que si la mandíbula con esta forma, que si el músculo. También hay que ver a qué deporte, a qué edad, porque yo creo que una adolescente jovencita, pero tú piensas, un gimnasio no es un sitio para que esté una chica ni un chico de 14 años. O sea, para empezar, porque el deporte en el gimnasio está pensado para ser un deporte solitario, donde vamos a lo mejor tú y yo si tenemos tiempo un rato, porque no puedes hacerlo de otra forma, porque coincidir dentro de una agenda profesional con otras personas que puedan hacer deporte contigo no siempre es fácil. Entonces vas a un gimnasio, dentro de otras muchas cosas que tienes que hacer, y eso es una parte más de tu día. Pero si tú conviertes el gimnasio el objetivo, además es un deporte que no es el que le viene mejor a un adolescente de 14 años. Para empezar, porque lo que va a haber allí, va a haber a mucha gente que puede tener también problemas, que a lo mejor se pasa de frenada y le estás dando un referente que no es bueno para cuidar su salud. Y luego además le estás alejando, o sea, igual que le alejan las pantallas, también le aleja el hecho de irse allí a muscularse, a hacer máquinas solitario, porque generalmente no va a haber otros adolescentes de 14 años que de manera frecuente, no digo alguna vez por hacer allí el que voy a hacer algo, ¿no? Se vaya a unir a eso contigo. Entonces, a esas edades deberíamos estar promocionando, ya que tienes más tiempo, un deporte en equipo, un deporte, ¿no?, que también fomente otros valores, sociabilices, puedas, ¿no?, formar parte de algo, pero no olvidemos que estos trastornos te pueden llevar a una unidad de cuidados intensivos. O sea, que no es solo una cuestión, ¿no?, estética o frívola, que es lo que mucha gente entiende de esto, ¿no? Bueno, la niña que le da por esta tontería, ¿no?, de que quiere estar delgada. En los trastornos de la conducta alimentaria, y esto no es por mandar un mensaje de miedo a las familias, pero no olvidemos que son los trastornos mentales que tienen más mortalidad. Y no a costa de los suicidios, sino a costa de las paradas cardiorrespiratorias. O sea que, ojo con lo que estamos hablando. Entonces tú imagínate si alguien con 8, con 7, con 9 años se mete ya en esto, ¿a dónde le puede llevar? Entonces yo creo que es un problema importante de salud pública y deberíamos de poner todas las alarmas sociales y todos los mecanismos sociales y jurídicos para proteger a nuestros menores. Si estamos viendo que el conectarte a redes sociales te puede hacer sentir peor con tu corporalidad, esto está estudiado, ¿no? Ahí está un estudio que hizo Facebook de no solo de la corporalidad, sino del ánimo. Hay estudios que hablan incluso de las embarazadas, de cómo el ser puérpera y conectarte a redes sociales te perjudica en tu autoestima y favorece que puedan aparecer eventualidades de salud mental en tu puerperio, porque claro, te comparas con otras instamamis que se han quedado perfectas y que no tienen ese cuerpo escombro que tienes tú con tu lactancia, con tal, claro, porque a lo mejor solo se dedican a eso también, otras muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, hay que empezar a darle importancia a esto. Pero no parece que pase de moda, parece que en pandemia además ha sido como un repunte brutal y que puede matar, y que la obesidad se considera un problema de salud pública, pero el trastorno de conducta alimentaria no. Es verdad que yo en estos últimos años que estoy coordinando la consulta de diagnóstico complejo, que ahí atendemos pacientes hasta 25 años, entiendo que te refieres a esta franja de edad, sí que he podido hacer evaluaciones diagnósticas y hacerme una idea de cómo está el pulso del malestar de los jóvenes, de los adolescentes y adultos jóvenes, como tú bien dices, en la transición a la vida adulta. A los psiquiatras infantiles siempre nos ha preocupado la transición a la vida adulta, porque cumplir 18 años no quiere decir ser totalmente un adulto maduro, responsable, capaz, autosuficiente. Todavía los adolescentes y los jóvenes necesitan un acompañamiento, un tutelaje, y ahí es cuando surgen a veces problemas. Pero a veces también les meten un pozo oscuro y contactan con foros donde les generan todavía más dudas, más sufrimiento, formas desajustadas de gestionar ese malestar que todos tenemos cuando nos enfrentamos a veces a los problemas de la vida. Imagínate todas estas comunidades en línea, grupos de WhatsApp, uno puede entrar en Google y buscar, ¿no?, cómo entrar en un grupo de WhatsApp de personas con anorexia o de personas con un trastorno de conducta alimentaria, y ahí te van a dar, bueno, pues el manual
del imperfecto paciente, diría yo, ¿no? Porque claro, desde cómo ocultar esas autolesiones a cómo perder peso rápidamente, cómo vomitar o qué hacer si vomitas, ¿no? Pues un montón de tips o el anti-tip para poder perpetuarte la enfermedad. Si tú eso lo cortas, pues claro, tienes un problema, porque tú hablabas de la identidad. Hay que acompañarles en esas transiciones de la vida, porque esas transiciones en su vida pueden ser escenarios de vulnerabilidad donde puede venir una recaída, ¿no? De ahí que siempre les aconsejemos que incluso aunque a lo mejor ya no estén en una unidad de tratamiento intensivo, donde tenga que venir todas las semanas, pues que se sigan ocupando del problema. Que a veces hay pacientes de estas que vienen a ocuparse del problema ya pues cada 3 meses, cada 4 meses, incluso una vez al año, que alguna decide venir a saludarte porque le hace bien. No hay que infantilizar a los adolescentes, que la adolescencia dura hasta los 25 años. Lo siento en el alma para los adolescentes que nos están escuchando y son profesionales de la salud. La adolescencia dura hasta los 25 años, por ahí más o menos, y estos adolescentes, adultos jóvenes ya responsables, independientes, tienen que ser responsables de su propia salud y de autochequear cómo está su estado emocional, su estado físico. Como uno no tiene que estar 100% en nada, porque eso es imposible. O sea, tú no puedes estar ni 100% en la comida, ni 100% en el trabajo, ni 100% en tu hija. Tendrás que tener una parte donde te vas a ir ocupando de cada parcela y tú debes ser una de esas parcelas a cuidar, porque si tú no te cuidas, no puedes cuidar a nadie. Y hablando de este adulto joven y de la gestión de las redes sociales, ¿qué les recomendáis para hacer un buen uso? O si durante el tratamiento no les está yendo bien, ¿qué les decís, no? Dejarlas un tiempo, pero luego, claro, el volver también es como un shock o les cuesta. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Yo creo que los adultos jóvenes y adolescentes, incluso aunque hablemos de gente que está presentando sufrimiento psíquico, se autorregulan fácilmente en el momento en que toman conciencia del problema. Aquí lo más importante es ser consciente de que esto te está haciendo daño, y es lo más difícil, porque a veces pues hay que mirar la media de horas semanales o diarias que has estado utilizando el teléfono móvil o la tablet y en qué aplicaciones, si han sido aplicaciones de productividad como el correo electrónico o la cuenta del banco o para pedir un taxi o un transporte, o si han sido aplicaciones de redes sociales. Muchas gracias, Bea, muchas gracias, Abigail, y os esperamos en el próximo episodio de Cómete tus miedos con la Fundación ICOMEM.